Bienvenidos, colegas. Pónganse la bata de laboratorio porque hoy vamos a meternos de lleno en el sistema de imagen del S24 Ultra. Y no vamos a hablar de cómo cambiar pantallas. Vamos a entender la ingeniería, la arquitectura real que hay detrás de una pantalla en negro. Vamos a descifrar la ciencia que convierte pulsos eléctricos en la imagen que tenemos en la mano. Lo que están viendo no es simplemente una placa base. Es todo un ecosistema de comunicación. A ver, cuando una pantalla no da imagen, no es un acto de brujería, para nada. Es simplemente una interrupción en una autopista complejísima de datos y voltajes. Y nuestra misión hoy es precisamente mapear esa autopista. Bien, aquí está nuestro plan de ataque. Vamos a ir paso a paso. Primero, la visión general, la arquitectura del sistema OLED. Luego, vamos a seguir el rastro de los datos a través de ese puente llamado MIPI. Acto seguido nos vamos a la central eléctrica, el PMIC, que le da vida a todo. Después, entenderemos cómo funciona el intérprete táctil, y para cerrar con broche de oro, vamos a unir todo para ejecutar un diagnóstico como se hace en un laboratorio de verdad. Ok, empecemos con la visión global, el mapa completo. Es fundamental que entendamos esto. La pantalla no es una sola cosa. Piensen en esto como una coreografía perfecta entre tres subsistemas principales. Uno que procesa la imagen, otro que la alimenta de energía, y un tercero que, recibe nuestras órdenes táctiles. Y esto, colegas, es nuestro mapa mental. Así se ve ese ecosistema. A la izquierda el cerebro, el procesador. Junto a él el PMIC del display y por supuesto el panel. Y justo en el centro el conector, el punto de encuentro donde todas estas señales se cruzan. Entender este flujo de verdad es la clave para entenderlo todo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el primer sistema, los datos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo un fotograma viaja desde el procesador hasta los píxeles? Bueno, la respuesta es que utiliza una autopista de altísima velocidad. Esa autopista se llama MIPI DSI. Y no es un solo carril, para nada. Son 5 pares de pistas de alta velocidad. Uno de esos pares es como el director de orquesta, marca el ritmo con una señal de reloj. Los otros 4 se dedican a transportar toda la información de los píxeles. La genialidad de esto es su diseño diferencial, una técnica de ingeniería súper elegante que mantiene la señal limpia y sin ruido, incluso a velocidades de gigahercios. A ver, ¿qué es eso de señal diferencial? Suena complejo, pero es bastante intuitivo. Imaginen que están en una fiesta muy ruidosa e intentan decirle algo a alguien. Ahora, imaginen que 2 personas gritan el mismo mensaje, pero una de ellas lo grita de forma invertida. El cerebro de quien escucha es capaz de filtrar todo ese ruido de fondo y reconstruir el mensaje original con una claridad impresionante. Bueno, este sistema hace exactamente eso, pero con electrones y miles de millones de veces por segundo. Claro que una autopista de datos tan rápida necesita semáforos y señales de tráfico. Aquí tenemos las 2 más importantes. La DISPRST es básicamente el pulso de despertador. Sin él, el controlador de la pantalla simplemente nunca se despierta. Y la DISPT es el semáforo que sincroniza cada fotograma. Si este falla, es cuando vemos ese parpadeo tan molesto o un desfase en la imagen. Pasemos ahora a la segunda parte de nuestro mapa, la energía. Los datos están muy bien, pero los píxeles OLED no brillan con datos, necesitan energía. Y no cualquier tipo de energía, necesitan múltiples voltajes superprecisos y simétricos, que se forjan en una central eléctrica dedicada. Y aquí tienen el corazón de esa central. Es el circuito integrado U29100, el PMIC de display. Esto es una auténtica maravilla de la ingeniería analógica. Toma el voltaje crudo de la batería y a través de inductores y una conmutación de altísima frecuencia es capaz de crear todos los voltajes específicos y estables que el panel necesita para funcionar. Estos son los voltajes clave que genera. Tenemos ELDDD, que es el voltaje positivo, el que empuja la corriente a través del diodo orgánico para que emita luz. Pero lo realmente interesante, y que a menudo se nos pasa por alto, es su contraparte. Primero, el voltaje positivo ELDD. Este es el que, digamos, empuja la corriente para que el píxel se encienda. Es absolutamente esencial. Y luego, su gemelo opuesto, el voltaje negativo ELVSS. Igual de crítico, pero a menudo es el punto ciego en muchos diagnósticos. Y aquí, colegas, llegamos a un dato maestro. Para que un píxel emita luz, necesita una diferencia de potencial. No basta con tener el polo positivo. Si este polo negativo, el LVSS, falla y se va a 0 voltios, esa diferencia de potencial desaparece. El resultado, una pantalla completamente negra, a pesar de que el equipo parezca estar consumiendo energía de forma normal. Este detalle es crucial.
Bueno, pasemos al tercer y último subsistema, porque la imagen es solo la mitad de la experiencia, ¿verdad? La otra mitad es la interacción. El digitalizador es un sistema sensorial totalmente independiente, un intérprete que traduce el lenguaje de nuestros dedos. Aquí vemos el cerebro de ese sistema, el controlador U2931. Este chip es el que gestiona una matriz capacitiva invisible que está sobre el panel, y es tan sensible que puede detectar las perturbaciones eléctricas más sutiles de un dedo o incluso la señal electromagnética de un S-Pen, para después traducirlo todo a coordenadas X e Y precisas. Ahora, fíjense en esto porque es interesante. La comunicación táctil no usa la misma autopista que la imagen. No, utiliza un protocolo totalmente diferente llamado SPI. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque SPI es más rápido y eficiente para enviar ráfagas cortas de datos, como las coordenadas de un toque. Esto permite una tasa de muestreo altísima, que es fundamental para que la experiencia a 120 Hz se sienta fluida. Y esta línea TSP-int es el mensajero. Es una línea de interrupción física. Cuando tocamos la pantalla, esta línea literalmente le toca el hombro a la CPU y le dice: «Oye, para lo que estás haciendo un segundo, que tengo coordenadas táctiles para ti». Si esta línea se corta, el tacto muere por completo, aunque el resto del sistema funcione a la perfección. Muy bien, colegas. Ya tenemos el mapa del sistema. Hemos visto sus partes, cómo se comunican y cómo se alimentan. Ahora vamos a juntar todo este conocimiento y aplicarlo en un procedimiento de diagnóstico metódico profesional. Aquí no se trata de adivinar, se trata de seguir la ruta del electrón. Y el orden aquí es fundamental. Siempre se empieza por lo más obvio, por lo visible, el conector, los filtros. Después, pasamos a mediciones pasivas para comprobar si las autopistas de datos MIPI están intactas. Luego, mediciones dinámicas. La central eléctrica está generando los voltajes críticos y solo al final, si todo lo demás está bien, sacamos el osciloscopio para ver las señales de control en plena acción. Y todo ese proceso nos lleva a esto, una tabla de referencia. Aquí se condensa todo. Cada síntoma común tiene una causa raíz lógica basada en la ingeniería que acabamos de ver. Pantalla negra con consumo normal, eso apunta directamente al REL ELBS. Líneas en la imagen a un desbalance en los pares MIPI. El tacto no funciona, a la línea de interrupción. Cuando se entiende el sistema, el diagnóstico se vuelve preciso, casi quirúrgico. Entonces, ¿cuál es el siguiente nivel? Ir más allá de solo medir voltajes. El siguiente nivel es conectar un analizador lógico y literalmente escuchar la conversación entre la CPU y el PMIC en tiempo real. Ver exactamente qué comandos están enviando, porque recuerden esto, colegas, la reparación es solo el resultado. La verdadera meta es el entendimiento profundo del sistema.